Bienvenidos todos a este webinar de hoy sobre ChatGPT, que no podía llegar en un momento más oportuno después de las últimas noticias que, por supuesto, vamos a comentar. Pero, bueno, aparte de abordar la actualidad, por supuesto, intentaremos también llegar a conclusiones y que seáis vosotros mismos los que decidáis si estáis de acuerdo o no con este título que le hemos puesto al webinar, si hay un hype o no detrás de esta herramienta poderosa que ha llegado y que nos ha revolucionado a todos. Y para que lleguéis a esta conclusión con conocimiento de causa, pues vamos a ver aplicaciones de negocio que puede tener GPT y cómo su algoritmo se puede integrar en diferentes plataformas y en diferentes sistemas. Y después de esto, pues ya decidimos si es un hype o es algo más que un hype. Entonces, para darnos esta visión que necesitamos, pues hoy me he traído al Propulsion a un montón de gente, la verdad. 5 compañeros, ni más ni menos. O sea que, por favor, vayan pasando al camarote de los hermanos Mars que tenemos hoy y vayan saludando. A ver, Alberto Díaz, David Vidal y Rodrigo Liberov, ¿estáis por ahí? Estamos. Hola. Muy bien, muy bien. Bueno, primera tanda saludada, entonces. Segunda tanda, que me falta por saludar a Borja Piris y a Nacho Dolz. ¿Cómo estáis? Buenas, muy bien. ¿Qué andamos? A ver si inspiramos. A Borja tenemos un bot buscándolo, que no ha aparecido. Bueno, Está el tiene un ChatGPT rato. buscando Tiene un aparcamiento. rato para aparecer por aquí. De todas formas, no estáis todos saludados, pero casi todos saludados. Pues nada, ya os digo que os vais a tener que repartir un poquito el tiempo entre todos, como buenos hermanos, que nos conocemos y todos sois muy parlanchines. Y tenemos media hora para contarlo todo. Yo me fío porque ¿Vale? hay alguien que está controlando el tiempo y no puede quitarlo. Bueno, ya veremos si nos fiamos o no. Pero es que además yo ahora os voy a robar un poquito más de tiempo, os voy a robar por lo menos un minuto más, presentando Encamina, porque bueno, puede que haya alguna persona que esté viéndonos y que todavía no conozca Encamina. En ese caso, además de conocernos hoy por todo lo que vais a contar vosotros ahora, pues tiene que saber que en Encamina no solo controlamos de ChatGPT, sino que sobre todo somos hiperespecialistas en tecnología Microsoft. Así que una de las cosas que veremos en los próximos minutos pues será el papel que tiene Microsoft en todo esto de ChatGPT y esa noticia que saltó ayer de la integración de ChatGPT en Bing. Lo vamos a hablar todo, pero antes hay que tener un poquito de paciencia y tenemos que empezar por el principio, que es pues saber esto de ChatGPT qué es GPT-3, qué es OpenAI, y Alberto Díaz, como jefe de tecnología de Encamina, ha sido elegido democráticamente por mí como la persona que tiene que abrir este melón. Así que cuando quieras, por favor. Gracias, Laura. A ver, tranquilos que no voy a empezar, como dice Laura, desde el principio, porque tendríamos que empezar en los 70 hablando de Machine Learning y ir evolucionando, sino vamos a empezar un poquito antes. Pero bueno, empezando por las preguntas, ¿no? Primero, OpenAI. OpenAI es una fundación, donde hay varios fundadores, entre ellos Elon Musk es uno de los fundadores de esta fundación, cuyo objetivo es construir y desarrollar una inteligencia artificial, ¿vale? Una inteligencia artificial que se llama generalista, que no es lo que tenemos a día de hoy con ChatGPT ni parecido, sino una inteligencia artificial que es capaz de entender y preguntar y comprender como cualquier persona, ¿vale? Y ese realmente es su objetivo de OpenAI, y lo que van haciendo por el camino es soltando pues diferentes algoritmos y diferentes versiones del trabajo que están realizando para que lo podamos empezar a aplicar en nuestras aplicaciones, ¿vale? En el camino de todo esto, como ha ido soltando algoritmos, uno de ellos es GPT-3, que es la versión tercera del algoritmo GPT, que es realmente el nombre del algoritmo. La primera versión es 2018, la segunda versión fue del 2019 y esta, que es la 3, es de mayo del 2020. Y es un algoritmo que está basado en un modelo de Deep Learning llamado Transformer, que es capaz de, por resumirlo muy alto nivel y que lo entendamos todo, hacer compresión lectora y escribir texto, ¿vale? Utilizando esos algoritmos, utilizando modelos gigantescos de entendimiento del lenguaje, y es el futuro del NLP, ¿vale? Que es el Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Para que hagáis una idea de la brutalidad de este algoritmo, para entrenarlo, este algoritmo a día de hoy tiene 175.000 millones de parámetros, ¿vale? O sea, hay alguien que le ha pasado todos esos parámetros, ¿vale?, para poder hacer un entrenamiento del algoritmo, ¿vale?
que el algoritmo realmente es GPT-3, ¿vale? Es un algoritmo que es capaz de generar un texto muy realista, representando o respetando gramática, y realmente, otra vez desde un punto de vista simple, lo que hace es predecir la palabra, lo que hace es predecir la siguiente palabra de lo que tú le estás escribiendo, ¿vale? Entonces, si tú le pones un texto, es capaz de predecir lo que tú esperas o lo que él cree que está poniéndose el texto, ¿vale? Entonces, realmente el cambio o la evolución o la innovación o el wow que estamos viendo detrás de este tipo de algoritmos es que sin necesidad de volver a entrenar al algoritmo, que es algo muy costoso, somos capaces de hacer como un metaentrenamiento y pasarle información para que sea capaz de contestarme en función de lo que yo le digo. Os pongo un ejemplo muy simple. El algoritmo no sabe sumar. Es un algoritmo que entiende lenguaje natural y que responde con lenguaje natural. Él solo, ¿vale? Genera ese texto. Pero si yo le paso un listado de la suma y le digo 1 más 1 es 2, 3 más 4 es 7, y luego le digo 5 más 1 igual, y le dejo eso sin completar, él es capaz de ponerme un 6. Pero no es porque sea capaz de sumar 5 más 1, ni porque nadie le haya enseñado a sumar, sino porque ha predicho o hace una predicción diciendo que falta un 6, ¿vale? Y es lo que está esperando. Entonces, con este procedimiento de pasarle un prompt, que es lo que se llama, ¿vale? Y lo empezaréis a escuchar muchísimo, o sea, un meta entrenamiento, que es la información que le pasamos de contexto al algoritmo, es capaz de generar respuesta o es capaz de generar texto. Entonces estamos viendo auténticas locuras de generación de películas, generaciones de guiones, o de que le paso un libro y es capaz de responderme cualquier pregunta sobre un libro. O sea, es brutal la funcionalidad que tiene detrás el algoritmo de generación de contenido. Yo esto lo vi hace muchísimo tiempo. Había un proyecto de GitHub de una universidad, creo que era la Universidad de Washington, que estaban intentando trabajar con estos tipos de algoritmos para hacer comprensión lectora de un libro de Shakespeare. Y fueron hace muchísimo tiempo que estaban trabajando con una red neuronal intentando que le podíamos hacer cualquier pregunta sobre ese libro y nos respondiese, ¿vale? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que a día de hoy, cuando responde, no nos está respondiendo, por decirlo de alguna forma, la verdad, ni nos está devolviendo el texto que tiene de entrenamiento, sino que nos está devolviendo lo que él genera de esa predicción del texto, con lo que se puede inventar la respuesta. Si yo le digo, por ejemplo, hay un animal que se llama guacaná y que vive en la selva y que tiene no sé qué y que come insectos. Y yo le pregunto después, ¿conoces al animal guacaná? Y dice, sí, sí, es un animal que vive en la selva, que come insectos, que trepa árboles, inventa la respuesta, ¿vale? En base a la información que yo le estoy pasando, ¿vale? Con lo que fijaros el potencial y peligro que puede tener. Como estáis viendo ahí en pantalla, hay un montón de casos de uso, ¿no? que se están planteando a día de hoy, que se están utilizando este tipo de algoritmos para poder trabajar en resolver ese tipo de casos de uso, ¿vale? Ahora, ChatGPT, para que no lo confundáis, ChatGPT es una implementación de GPT-3. GPT-3 es el algoritmo, GPT-3 tiene una API que podemos utilizar y ChatGPT es un desarrollo que ha hecho OpenAI en base a un bot. Ha desarrollado un bot que utiliza GPT-3, la API y el algoritmo de LLM, con un montón de cosas más que no tiene GPT-3 por defecto, sino que se ha desarrollado para que ChatGPT tenga la funcionalidad y tenga el potencial que tiene a día de hoy y realmente el wow, ¿no? Porque empezamos a hablar todos con él y nos hace un wow. Esto es lo que le pedí a Alexa hace 10 años cuando salió Alexa y no sé por qué no lo tenía. A poder hablar con ella y que cuando le dijese, oye Alexa, que me quiero ir a vacaciones a Tenerife. Ah, muy bien, aquí tienes estos hoteles. Dice, pero búscame un coche. Alexa entra en bucle y dice, ¿cómo que un coche? Y no sabe. Y sin embargo a ChatGPT le decimos eso y te dice, ah, mira, estas son las opciones que tienes para alquilar coche en Tenerife. Es capaz de conversar con una persona y esa conversación es parte del trabajo que se ha hecho desarrollando ChatGPT utilizando las capacidades que hay en GPT-3, ¿vale? Ayer Microsoft incluso, la última premisa, ha presentado la integración de ChatGPT dentro de BIM, ¿vale? Para que podamos, en vez de buscar en Internet, preguntar y que nos devuelva una respuesta, ¿vale? Porque ChatGPT
tiene contenido o está entrenado con contenido desde el 2021. Entonces, si le preguntas algo que está después del 2021, no te lo va a contestar, porque no lo tiene en su conocimiento. Conocimiento, por favor, entre comillas, ¿vale? No lo tiene dentro del contenido que se ha utilizado para entrenarlo. Bueno, pues con todo lo que nos acabas de explicar sobre este algoritmo GPT que con un desarrollo es capaz de añadir pues una serie de características a un chat, por ejemplo, a ChatGPT, yo ahora necesitaría que alguien cogiera el testigo de todo esto que nos acaba de contar Alberto y que nos cuente, pues con un poco más de detalle, qué capacidades agrega GPT-3 a un bot. Y también, claro, cómo estas características pues, mejorarían su funcionamiento. ¿Quién se va a atrever con esto? Eso me toca a mí. Esa te toca a ti, Rodrigo. Pues venga, toda tuya. Eso es mío. A ver, como contaba Alberto, una de las cosas que más nos gusta de este tipo de algoritmos, de los GPT, es cosas que nosotros esperábamos de nuestros asistentes virtuales. De que cuando salieron tanto el de Google como el de Amazon, que si nosotros hablábamos con ellos, que pareciera una conversación, que pudiéramos, como hiciéramos con una persona, justamente lo que harías con un asistente. Entonces, lo que hemos visto es que realmente se han convertido en conversaciones no estructurales. Yo, por ejemplo, le voy a mutear para que no me oiga. Yo tengo Alexa en toda mi casa y siempre que quiero hacer algo, siempre es Alexa, coma, lo que quiero que haga. Si quiero que haga algo a continuación, tengo que volver a empezar. Alexa, coma, haz la siguiente tarea. Y así sucesivamente, porque no tienen memoria, no tienen recuerdo del contexto de lo que se estaba conversando. Y una de las tecnologías que se ha estado utilizando en los últimos años en muchas organizaciones que tratan de buscar nuevos canales de comunicación con sus clientes o de ofrecer otro tipo de servicios o de un poco desahogar la carga de trabajo que pueden tener ciertos grupos dentro de la organización, como puede ser la gente de IT, la gente de recursos humanos, etcétera, es crear bots conversacionales. Y los bots conversacionales pues siempre han tenido ciertos retos de cómo podemos hacer que sean más humanos, que tengan una cierta personalidad, que puedan ser algo un poco más allá de ser simplemente un programa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, les voy a compartir un bot que hemos hecho en Encamina, ¿vale? Que está utilizando, no sé si ya se ve en mi pantalla. Sí, ya lo vemos. ¿Vale? Que está utilizando el GPT que proporciona Microsoft a través de Azure en su implementación de OpenAI. Entonces, acá tenemos un bot, es un bot conversacional que está conectado a una base de conocimiento, con lo cual, si yo le hago una pregunta de esa base de conocimiento, por ejemplo, ¿qué es el bot framework? Él me va a contestar, me va a dar una respuesta que tiene una base de conocimiento para la cual fue preparada. Pero en el momento en que nos salimos de ese guión, en el que le puedo decir, por ejemplo, hola, o le digo, búscame un vuelo a Canarias, el bot básicamente me dice que no sabe de lo que le estoy hablando, no tiene una capacidad de poder inferir la conversación o por lo menos seguirme la corriente, ¿vale? De ser un poquito más humano. Pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a activar la capacidad de GPT-3 que tiene este bot y vamos a volver a empezar. Vamos a decirle de nuevo hola y vamos a ver que ahora nos saluda. Ahora es capaz de decir, vale, me estás saludando, te voy a saludar a ti. Siguiéndole el truco a Alberto Díaz, vamos a preguntarle si puede buscarnos, búscame un vuelo para mis vacaciones en Canarias, ¿vale? Obviamente no tiene ninguna conexión con ningún servicio de vuelos, pero trata de hacerme feliz. Es una persona muy proactiva que trata de que yo no tenga ningún problema. Entonces dice, bueno, claro, voy a buscarte vuelos a Canarias. Y seguidamente le digo, y alquílame un coche, ¿vale? Y aquí me dice, claro, buscando coches de alquiler en Canarias. Es decir, que está recordando de lo que estamos hablando. Y por supuesto, la idea es poder dotar a los bots de personalidades. Las organizaciones son personas, tienen una voz, tienen un color, nosotros tenemos muchos. Y lo que se quiere es que los bots sean parte de esa voz de una organización. Entonces, habitualmente es bueno dotarles de alguna personalidad. A este le hemos dado un poco el tema deportista. Te le voy a preguntar, ¿cuál es su equipo de fútbol favorito? A ver, esto puede generar cierta polémica. Que nadie se enfade. Está hablando el bot con nosotros. Me dice, bueno, a él le gusta este. Yo le digo, a mí me gusta. Ay, que se te ha oído, David. Madrid. La boca. Vale, a ver qué me dice. Fíjate, se lo está pensando, ¿no? Sí, aquí tiene algo que decir. Va a ser efecto demo, seguramente. Pero se ha quedado ahí. Bueno, mira, ha sido educado y me dice, vale, eso es genial. Se estuvo pensando ahí la respuesta, ¿vale? Le puedo preguntar cosas de la tecnología. Le puedo decir ¿qué me puedes contar de GPT-3, ya que estamos con ese tema? ¿Vale? Y me va a dar una respuesta. O le puedo preguntar, ¿quién es OpenAI?
¿vale? Y de nuevo, son preguntas que no están en su base de conocimiento, ¿vale? De hecho, yo puedo desactivar el sistema, ¿vale? Copiar una de las preguntas y volver a lanzársela. Y como ya no tengo la conexión al GPT-3, me dice, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Ajá. Puedo reactivar este tema y una de las partes más importantes es la memoria, lo que decía Alberto, el tema de contexto. Entonces le puedo decir, recuérdame de qué estábamos hablando, ¿vale? Y va a tomar parte de esa conversación y me va a decir, pues mira, lo último de lo que estuvimos hablando es de GPT-3. Y esto es muy interesante porque siendo un canal de comunicación con los clientes, las organizaciones pueden tener ahora memoria de lo que han estado trabajando con un determinado cliente. Imagínate un cliente que tiene abierto un ticket por una incidencia. Está hablando con un bot sobre esa incidencia. Al día siguiente ha cerrado su ordenador, ha reiniciado su ordenador, el argumento que sea. Vuelve a conectarse, vuelve a hablar con el bot y le dice, oye, quiero retomar en lo que nos quedamos. Y el bot dice, sí, la incidencia tal sobre X problema que has tenido. O continuamos con la compra que estabas realizando. O sea, ahora los bots tienen memoria, tienen personalidad y son capaces de interactuar como si fueran una persona. Y para los que tengáis curiosidad, no hay un entrenamiento en sí. Hay lo que se conoce como un metaprompt. Prompt es todo lo que le vamos diciendo al bot. Lo que veis en pantalla es todo el entrenamiento que tiene el bot, donde podemos ver cómo le hemos puesto el tipo de personalidad en el que queríamos que fuera una persona divertida, educada, entusiasta. La parte de educado es lo que hizo que pensara un rato en dar una buena respuesta cuando se encuentra en una situación que puede ser potencialmente conflictiva. Ajá. Y por supuesto hay elementos de seguridad en lo que decimos, oye, para todos los casos siempre tienes que dar una respuesta que sea segura, que sea educada, que no genere controversias, ¿vale? Con solo esto que está aquí, hemos entrenado la personalidad del bot que estáis viendo. Entonces, yo quiero que vean las posibilidades que tiene esto a nivel de bots conversacionales. Imagina que Infinitas. se puede construir. O sea, es una cosa, lo que tú le pudieras pedir a una persona, ahora se lo vas a poder pedir a un bot para que interprete y actúe. Pues Rodri, yo os voy a pedir que le demos una vuelta de tuerca más a esto que nos acabas de explicar tú. Si en lugar de bots lo que queremos enriquecer son documentos. En ese caso, ¿qué aporta GPT-3 al conocimiento y a los documentos? Y David Vidal, yo creo que con esta te vas a defender tú fenomenal. Muchas gracias. Sí, ya llevamos tiempo ya hablando de la gestión documental. Entonces, suscribiéndonos un poco a lo que comentaba Alberto al principio, GPT-3 nos permite utilizar un set de datos predefinidos, tanto para hacerle mentir como para contextualizarle y que emita una serie de respuestas en función de toda esa información que nosotros le hemos hecho llegar, ¿no? Entonces, si salimos un poco de, como ha comentado Rodrigo, la parte de un bot, de cómo es la personalidad de un bot, lo que nosotros podemos hacer es explorar una nueva forma de consumir toda la documentación que nosotros hemos digitalizado. Voy a compartir un segundito y vamos a ver el playground de GPT-3. Este de ahí. ¿Veis mi David, pantalla? sí. Vale. Imaginemos que nosotros lo que tenemos dentro de nuestro GPT-3 es un set de datos, ¿vale? Que puede ser un documento o varios, ¿no? Entonces, si nosotros le incluimos esta información, nosotros podemos decirle al algoritmo, al GPT-3, que utilice todo este passage, toda esta información dentro del prompt, ¿vale? Que es información referente a Encamina en este caso, ¿vale? Para resolver una pregunta. ¿Bien? Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer es emitir diferentes preguntas y el sistema es capaz de contestarnos a estas preguntas teniendo en cuenta el set de datos que nosotros le hemos dado para contextualizar esa posible respuesta, ¿no? Pero ya no solamente preguntas de este tipo, sino que nos puede dar instrucciones basándose en esa información de realizar resúmenes o sacar conclusiones sobre esa información. Lo importante es que, como también han comentado al principio de la presentación, ChatGPT-3 lo que hace es deducir cuál es la siguiente palabra, el siguiente token que tiene que generar en función de la información que tenga, tanto en el contenido como en la pregunta. Entonces, si nosotros en vez de eso lo que hacemos es entregarle a un contenido que él tiene en castellano una pregunta, a ver si yo por ahí, una pregunta en inglés, por ejemplo, el sistema es capaz de respondernos en el mismo idioma, siempre manteniendo ese contexto. Entonces, imaginemos las posibilidades que tiene si
conectamos todo este origen de datos ya no es a esta información al azar, sino lo conectamos al resultado de una búsqueda semántica dentro de nuestros datos que tenemos indexados, por ejemplo, en el caso de nuestro gestor documental, en el caso de GADA, ¿no? Por ejemplo, que es en lo que estamos trabajando ahora. Y bueno, pues la idea es que la experiencia nos permita tener un cuadro de pregunta-respuesta en el que nosotros podamos trabajar con toda la información que todos nosotros tenemos contextualizada en ese momento en el frontal. Pues todo esto, sí. ¿Alguien quería decir algo más? ¿O habías acabado? Laura, no Dime. te he visto aplaudiendo, porque ha hecho una traducción. O sea, le ha preguntado en inglés, el texto que le estamos pasando es en español. Tu verdadero reto, que es el que vemos en inglés. Escucha, ¿me puedes reemplazar ya por el chat GPT-3 y lo hace mejor que yo? Sí que estaba aplaudiendo, pero no me habéis visto. Sí, o sea, fijaros que el contenido que le estamos pasando en ese prompt, en ese metaentrenamiento, es contenido de la web de Encamina en español. Le hemos hecho una pregunta en inglés y él ha respondido en inglés de forma muy natural y como si no pasase nada, pero eso lo podemos hacer en coreano, lo podemos hacer en casi cualquier idioma. El Klingon no lo habla todavía, ¿vale? Lo he probado, no lo habla. Y el maorí tiene problemas. Yo estoy hablando con el maorí y también... Pero bueno, a mí me habían dicho que sí. En caso de error te responde en inglés, o sea que la verdad es que se salva bastante bien en cuanto le pones en Pero fijaros el potencial de apretada. Que vuestros documentos corporativos pueden estar en cualquier idioma y un usuario puede hacer la pregunta en su idioma natural y responderle en ese idioma, o sea, sin necesidad de meter traducción. Ahí David lo que está utilizando es directamente el Playground, que es un entorno de prueba. No estamos haciendo ni traducción ni nada, es él solo el que es capaz de traducir el mismo algoritmo. Entonces, al final, si nosotros conectamos ese resultado de esas búsquedas, si somos capaces de contextualizar al servicio, al GPT-3, con los informes, los documentos que nosotros tengamos, no solo podemos resolver dudas, podemos buscar información, realizar resúmenes, ejecutar cualquier tipo de operación y explotar de una forma completamente diferente y nueva toda la documentación, todos los PDFs, los textos que tengamos digitalizados en nuestro sistema. Bueno, lo que está clarísimo son las infinitas posibilidades o muchísimas posibilidades de integración que tiene el algoritmo de GPT con plataformas y con diferentes sistemas. Eso lo estamos viendo clarísimamente. Y claro, dentro de estas posibles integraciones, pues ahí está también, por supuesto, todo el espectro de la tecnología Microsoft. Y aquí llegamos a una parte interesante. Sobre esto, por favor, quiero que me contéis todo lo que sepáis sobre cómo plantea Microsoft integrar los algoritmos de GPT en su tecnología, en Bing, en Teams, en Azure. Por favor, contadnos todo lo que sepáis. ¿Quién tiene noticias de primera mano de esto? Borja, tú ya... Pero quítate el mute, así te escuchamos mejor. Ya estaba dando la charla, o sea, antes de... Venga. Me voy a poner hasta un temporizador y todo propio. Bueno, dale, al Borja. final, creo que tenemos que contextualizar un poco, ¿vale? Dónde viene todo esto, porque al final con el acuerdo que han llegado con los OpenAI, ¿vale? Para inicio, para entender un poco por dónde va o cómo va a hacer gestionar, ¿vale? Esta parte Microsoft, ya es interesante, ¿vale? Poner a modo de detalles, ¿vale? En 2019 Microsoft invirtió 1.000 millones ya en OpenAI, ¿vale? Y ahora ha hecho una inversión de 10.000 millones de dólares, ¿vale? Esto suena, no sé si puede ser prácticamente correcto o no, pero bueno, a poco a derecho de pernada, ¿vale? Al final, todo esto, ¿vale? Viene conjunto y promovido a grandes acuerdos, ¿vale? Que han realizado, ¿vale? A través de esa aportación, ¿vale? Uno es que toda la parte computacional, ¿vale? Se la van a llevar y de consumo de servicios a la nube de Azure, ¿vale? Es decir, todo lo que hay de OpenAI lo van a llevar para allá. Luego, por otro lado, van a utilizar, ¿vale? Toda la tecnología que ya tiene OpenAI, ¿vale? Para poder crear, introducir y aumentar toda la parte de inteligencia artificial que ya tiene Azure como tal, ¿vale? Y explorar nuevas tecnologías con la parte computacional. Y por último, ¿vale? Que ahí viene donde viene el derecho de pernada, es el único comercializador, ¿no? Teóricamente, o el acuerdo que han llegado, que van a poder comercializar además de OpenAI, ¿vale? Entonces, un poco planteando, ¿no? Cómo era esta visión de todo ello, ¿vale? Al final creo que la parte más importante donde los dos han llegado a un acuerdo es el apartado ético, ¿vale? De cómo realizar un buen uso de esta tecnología, ¿vale? Entonces, sí es cierto, ¿vale? Que nos encontramos ciertos gaps si vamos a trabajar con estas tecnologías dentro de OpenAI y ahí es donde realmente vamos a empezar a encontrar un gran potencial, ¿vale? Con la parte de Azure, ¿vale? ¿Qué nos proporciona además, ¿no? Dentro de lo que sería
de esa parte que tenemos ya de por sí de los algoritmos, ¿vale? De consumo de OpenAI, que nos va a aportar esa capa de servicio, ¿vale? Por un lado, ¿vale? 5 grandes titulares, ya que creo que voy a ser el único que va a respetar los 5 minutos. Me voy a poner la hora. Por un lado, seguridad, ¿vale? Nos va a dar ese control de seguridad empresarial que necesitamos, ¿vale? No una seguridad básica para que nuestras aplicaciones, cuando estén haciendo uso de estas tecnologías, realmente, ¿vale? No tengamos ninguna fuga, ninguna falla de seguridad, ¿vale? Nos van a dar acceso a roles, ¿vale? El famoso RBAC, ¿vale? Del RBAC, para realmente tener un control de cómo se realiza, ¿vale? Toda esa gestión de roles dentro de Azure. Cifrado, ¿vale? No voy a ponerme a comparar lo que hay y lo que no hay o qué punto, porque me parece feo, ¿vale? Pero sí es cierto, ¿vale? Que desde Azure nos va a dar una capa, ¿vale? Para poder hacer ese cifrado, ¿vale? A través de claves administradas. Luego, otra parte súper importante, ¿vale? Que me suena fatal en castellano, ¿vale? Que es la parte de cumplimiento normativo, ¿vale? Es decir, vamos a poder tener y usar, ¿vale? Y cumplir todas las normas que tenemos como SOC 2, ISO, IPA, CSA, STAR, ¿vale? Y una gran parte actualmente que es para mí algo súper importante, ¿vale? Es el SLA. Es decir, nos va a asegurar que realmente nuestros servicios, ¿vale? Son resilientes y no vamos a tener ningún problema cuando lo estemos consumiendo, ¿vale? Otro punto más, ¿vale? Latencia, ¿vale? Realmente cuando buscamos servicios rápidos, hemos visto cómo realmente tanto en la demo que nos ha hecho Rodrigo como en la demo que nos ha hecho David, la velocidad era prácticamente instantánea, ¿vale? Y nos estaba respondiendo de una manera súper ágil, ¿vale? Entonces, con ese punto igualmente, ¿vale? Lo que nos va a proporcionar Azure es que eso siempre nos va a dar esa seguridad de que va a ser así, ¿vale? Y luego vamos a tener todo un marco, ¿vale? No únicamente lo que nos puede aportar a nivel de modelos OpenAI, sino que vamos a tener añadido toda la capa, ¿vale? Que ya de por sí tenía desarrollada Microsoft de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, para mí, en resumen y para cerrar, ¿no? Los 5 grandes titulares, o los 6, perdón, que lo tenía añadido uno más, en 5 minutos es seguridad, cifrado, ¿vale? Cumplimiento, fiabilidad, latencia, ¿vale? Y el conjunto añadido de herramientas. Y cerrar en tiempo. Muy bien, el único, Borja, el único. Porque para ahora, que veas claro, que me lo he preparado y me dijiste, no quiero que terminemos a menos solo cuarto. tú me has hecho caso. Bueno, no pasa nada. Yo creo que estamos aprendiendo un montón de cosas y es interesante escucharos a todos. Y nada, gracias, Borja. Además, lo dejas en este punto en el que ya hemos visto lo poderosa que es esta herramienta y ahora lo ideal para cerrar todo este círculo es acabar de tener una visión global conociendo las posibilidades que nos ofrece de mejora real, además de lo que nos habéis contado, identificando otros usos en el día a día de nuestras organizaciones. Entonces, a mí me gustaría conocer algún ejemplo más o algún ejemplo, mejor dicho, de proyectos pues, en los que estemos trabajando o en los que podríamos trabajar y de casos de uso, pues eso, para que acabemos de cerrar este círculo. Ya, Nacho, solo quedas tú para contárnoslo, así que adelante, por favor, cuéntanos. Buenas tardes a todos. Bueno, en base a todo lo que han dicho mis compañeros, los listos del lugar, yo voy a aterrizar en cómo podemos aplicar todo esto a las organizaciones. Hay organizaciones que ya lo están aplicando y lo están aplicando muy bien, que entraremos ahora en detalle, ciertos algoritmos como puede ser de traducción. Pero antes de introducirnos al barro, sí que me gustaría que conozcamos a alto nivel qué servicios podemos utilizar a día de hoy con OpenAI en Azure. Vamos a hacer una comparación entre el servicio y el caso de uso que podemos utilizar hoy, básicamente en 3 ámbitos: a nivel de servicio de lenguaje, a nivel de servicios de código y a nivel de servicios multimedia, ¿vale? Si vamos a centrarnos primero en el lenguaje, puede ser un asistente de escritura para crear los marketing copy o los email copy. Yo esta mañana, por ejemplo, he compartido un contenido de Encamina utilizando ChatGPT para utilizar terminología que convierte más. Es un ejemplo claro. Resumen de textos, transcripciones, por ejemplo, y resúmenes de esta conversación. Si la transcribimos, podríamos pedir un resumen de ella. E incluso también, una curiosidad, yo tengo un plugin, un add-on de Chrome conectado con ChatGPT que me resume los posts, ¿vale? Al final, el tiempo es el bien más preciado, lo tenemos que aprovechar al máximo. Como muy bien también ha explicado mis compañeros, la traducción de textos es increíble. Poder hablar con ChatGPT en cualquier lenguaje y que te
responda también en el lenguaje que quieras o incluso en español y con la respuesta en inglés, es brutal. Traducción de textos y conversaciones también en tiempo real. También con la parte más técnica, cuando estamos utilizando código, seguro que habremos escuchado Copilot, ¿vale? Que ya es algo que Microsoft empezó a anunciar hace un año, pues también nos ayuda a generar este código. Generación de código o incluso de consultas SQL en lenguaje natural, que creo que eso también es muy importante. Preguntar a mi base de datos en lenguaje natural y que me responda una consulta o incluso que la ejecute. También algo que tampoco nos gusta mucho a los desarrolladores, que es la generación de la documentación. Nos encontramos códigos por ahí que no están muy documentados. ChatGPT nos puede ayudar a documentar este código y generarnos de una manera automática, al final ahorrando tiempo. Generación de contenido audiovisual. Todos conocemos DALL-E, conocemos Harmony, ¿vale? Al final podemos generar imágenes o vídeos sin que ni siquiera existan con un simple prompt, con un simple texto. O incluso también personalizar el contenido de marketing. O sea, en función del comportamiento de los usuarios, poder derivarle a un contenido u otro generado automáticamente, ¿vale? Pero bueno, esto queda muy bien, queda a muy alto nivel, pero esto ¿cómo lo aplica una empresa real o cómo lo aplicamos las empresas? Pues hay diferentes casos, ¿vale? Hay una página que la podéis visitar, que GPT-3 Demo, que tiene más de 600 ejemplos que son de empresas que la están utilizando. Hoy vamos a pasar muy rápido por cuatro compañías que ya están utilizando esta parte y la primera, como no, es Microsoft, ¿vale? Microsoft en Viva Sales está generando la integración de GPT-3 para, en función del contenido de un mensaje de un cliente, proponerle una respuesta en función de una categoría. Enviarle directamente un proposal, hacerle una oferta de descuento, contestarle con una queja, ¿vale? Todo esto de manera automática en función de la base de conocimiento de mi CRM, por ejemplo. Además, también una integración con un call center, ¿vale? Imaginémonos que estamos transcribiendo toda la conversación con el call center y además lo que podemos hacer es aplicar análisis de sentimiento. ¿Por qué? Porque así atendemos a aquellos clientes que están más enfadados, por ejemplo, ¿vale? Todo esto sucede en tiempo real y hay empresas que ya están aplicando. Incluso también, como ha comentado muy bien Rodri, extender la capacidad de nuestro bot con ChatGPT-3. Con GPT-3, perdonad. Importante, con contenido corporativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es nuestro chat que va a hablar con nosotros. También, como estábamos hablando de la traducción de idiomas, Duolingo ha implantado GPT-3 para la traducción de francés y tiene mejores resultados que el algoritmo que utilizaban. ¿Vale? Un ejemplo muy práctico que podemos utilizar todos en nuestro día a día. Incluso para esta parte de aquí, esta es una pregunta que le hice yo para este webinar de qué aplicaciones tenía para la empresa GPT-3. ¿Veis? Como veis, incluso para hacer este webinar nos ha servido para ello. Entonces, yo os animo a que juguéis y probéis de cualquier cosa, ¿vale? Si ya se os ocurran de recetas, cómo hacer una paella, dónde comerla, cómo saltar a la comba, cualquier tipo de contenido. El tema paella creo que es igual de polémico. Ojo, hemos dicho que no íbamos a ser polémicos en este propulsor. Y bueno, espero que os haya gustado. Sí, y Laura, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Yo os iba a decir que nada, que muchas gracias y que hasta luego, pero no nos vais a ir tan rápido porque hay un montón de preguntas de personas que han estado escuchándoos atentamente, pero aún así tienen alguna duda. Así que vamos a ver si podéis ir resolviéndoselas, ¿de acuerdo? Os leo. Nos dicen, ¿puede suponer un riesgo para procesos electorales de forma que puede estar sesgado y orientando respuestas? ¿Será posible gestionar los sesgos o intereses? ¿Puede suponer una amenaza utilizada de forma interesada? Dejadme que esta es política, no técnica. La técnica para vosotros. A ver, OpenAI y Microsoft están trabajando mucho con un equipo que hay entero, revisando cuáles son las respuestas y cuál es la ética de cada una de las respuestas. A día de hoy tú hablas de algo electoral y no te va a responder o te dice que te está saltando las políticas. Incluso hay cosas que puedes hacer saltándote a lo mejor la ética, pero que detrás hay un equipo que está revisando todo el trabajo que tú haces de la API que pagas y son capaces de bloqueártela, ¿vale? Ya están avisando y estás confirmando un acuerdo de uso de que no puedes utilizarla para ese tipo de cosas, no solo políticas, sino hay cualquier otro tipo de cosas que podemos imaginarnos y que aunque no, a lo mejor no nos van a bloquear, aunque la API está bloqueando ya cosas,
hay un equipo que está revisando y haciendo y dándonos feedback y bloqueando cosas que no deberíamos de hacer. Pues, a ver, una pregunta de Pilarra. Hombre, un besito de Pilarra, que es amiga de la casa. A ver, pregunta Pilarra, ¿se podría adaptar ChatGPT a necesidades concretas de un sector determinado en lugar de crear y entrenar uno específico? Ir Esa es de Nacho, levantando la mano. Esa es de Nacho, el voluntario. Sí, yo la contesto. Adelante, Nacho. Bueno, al final también GPT-3 está investigando mucho también para tener contexto médico, ¿vale? Para que conteste preguntas a nivel médico y, como ha dicho Alberto, actualmente no tiene la verdad absoluta. Al final es probabilístico y en base a esa probabilidad nos da una respuesta. Cuando tratamos en temas médicos, en temas de abogados, esa no puede ser una solución, porque en base a una respuesta podemos estar dejando morir a una persona. Entonces, hay ciertos sectores o ciertas industrias que están trabajando en esa característica en concreto para poder solventar preguntas o generar texto, mejor dicho, sobre unas capacidades, sobre un sector en concreto, el médico o el legal en este caso. Y por una curiosidad, GPT-3 ya ha aprobado el examen de abogacía de Estados Unidos, no me acuerdo de la universidad, y ayer estaba leyendo que ya había aprobado el de ingeniería de Google. Sí, además en 5 minutos o 3, una cosa bárbara. No se lo había fundido en nada. Fantástico. Por añadir un poco más, Microsoft está trabajando en dominios. O sea, por ejemplo, están haciendo un trabajo con OpenAI para construir el BioGPT. El GPT-3 que esté entrenado para la biomedicina y sea capaz de asistir a los médicos. Incluso ese es un trabajo que está en open source para que se pueda utilizar y demás. Fenomenal. Vamos con la Alberto. pregunta de Jesús. Dice Jesús, con la evolución de ChatGPT, ¿podemos esperar que se le integre voz como asistentes como Alexa, Siri, etcétera, donde pasemos del texto a una conversación hablada? Esa la puedo contestar yo. Venga, Venga, Rodrigo. La respuesta es que sí. De hecho, ya para los que tenemos iPhone, han sacado una extensión, unos desarrolladores de Apple, para la aplicación Atajos, que permite conectar Siri con el GPT-3, de manera tal que ya desvía la manera en la que Siri busca la información y ya no la busca en Internet y te dice esto es lo que he encontrado en la web, sino que ya te va a dar una respuesta generada por el algoritmo de GPT-3. Manualmente nosotros tenemos que descargarnos esa extensión de Atajos, Ajá. tenemos que configurarla y todo un manual que te dice cómo hacerlo, pero puedes. De hecho, eso Pero ya ya se convierte a puede. Siri, eso convierte a Siri en el primer asistente en un móvil que tiene una cierta integración con GPT-3. En el caso de los bots son conversacionales y se puede colocar capacidades cognitivas para que en vez de texto como el que yo mostré, sea por voz y se puede conectar por GPT-3 y lo que genere GPT-3 se puede convertir en audio. Y básicamente estás hablando con un individuo, ¿sabes? Más allá de si te Sí. dice la verdad o la mentira, probablemente no puedas distinguir si estás hablando con una persona o con una máquina. Pues hay otra pregunta un poco en esa línea. Dicen, ¿se puede conectar el bot a alguna base de conocimiento? En principio es que eso es lo que haces principalmente con los bots, conectarlos a base de conocimiento. El que mostramos en la Vale. demo estaba conectado a una base de conocimiento, la puedes conectar a varias. Tal vez aquí la pregunta va si podemos usar GPT-3 como una base de conocimiento y se está trabajando en ello, ¿vale? Es laborioso, es complicado, pero se está llegando a ello y probablemente en los próximos meses podamos empezar a trasladar nuestras bases de conocimiento a trabajar más con GPT-3 que con los motores de base de conocimientos tradicionales. Otra persona hace por aquí una reflexión. Dice, hola, hay una extensión llamada Web Chat GPT que da acceso a Internet. ¿Realmente permite al bot acceder a Internet? A ver, no conozco el web chat GPT, pero bueno, eso es lo que ayer enseñó Microsoft con la nueva versión de BIM, porque a día de hoy pensar que el entrenamiento de GPT-3 es un entrenamiento muy costoso, de mucho dinero, de muchas horas, pero realmente han encontrado la fórmula para que BIM sea capaz de responderte contenido que a lo mejor se ha publicado hace una hora en una web. ¿Vale? Han trabajado junto con OpenAI para conseguir que haga eso, porque GPT-3 en teoría necesitaría un entrenamiento para que interiormente tenga ese contenido dentro de la base de su entrenamiento, ¿vale? WebChat-GPT no sé cómo lo está haciendo. Nosotros estamos haciendo algo parecido en GADA, nuestro gestor documental. ¿Vale? Al final lanzamos una búsqueda y sobre esa búsqueda los resultados más relevantes
cogemos ese contenido y resolvemos la pregunta. Entonces entiendo que Bing nos habrá copiado, ¿no, David? Y habrá hecho algo parecido a lo que nosotros nos hemos Ya inventado. empezaron intentando copiarnos antes Google y ahora pues nos copia Bing, que es normal. Lo entiendo perfectamente. Oye, ojo a esta pregunta ahora. ¿Cuál es la parte negativa? Una parte es la probabilística. Yo no le veo parte negativa, ¿eh? Tú le ves la probabilística y yo no le veo la parte negativa. Yo le veo muchas cosas positivas. Aquí sí que hay que tener una cuestión y a lo mejor no tanto con GPT-3, sino con próximas versiones que puedan venir más inteligentes, y es la parte de la ética, ¿vale? Hay una entrevista del CEO de OpenAI, que es muy buena, que os recomiendo, en la que él lo que comentaba es que cuando lleguen a existir estas inteligencias artificiales generalistas, le preocupa a él personalmente la ética de esas inteligencias artificiales, porque esas sí que van a responder con la ética de quién la haya entrenado. Y claro, puede existir diferentes inteligencias artificiales de ese tipo y que cada una responda con una ética totalmente diferente. Y él decía en esa entrevista que deberían de existir ya para ese entonces leyes que pongan el marco de trabajo en el que esas inteligencias artificiales deberían de trabajar. Para mí es el lado negativo, que al final, bueno, yo creo que es una frase que me habéis escuchado muchos, ¿no? La de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Pues esa. Yo creo que no es negativo, yo creo que es algo que va a llegar, como todo. Llegará el marco legal que regulará esto y todo será un poco más sencillo. Eso es. Otra preguntita. ¿Cómo es que no se ofrece este servicio ya en modo voz? Es perfectamente viable técnicamente, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poquito de esto. Sí. Dice también, ¿cómo podría lograrse técnicamente que el bot sea proactivo y me pregunte o sea el que inicie la conversación? Vale, supongo que esa también va conmigo. Eso depende un poco de cómo quieras diseñar y programar el modelo de interacción del bot con las personas, pero por ejemplo utilizando el Microsoft Bot Framework y el SmartBot, que es el producto que tenemos nosotros en la casa, en Encamina, tenemos un mecanismo de hacer lo que se llaman bots proactivos, que son bots que ellos son los que inician la conversación o pasado cierto tiempo te hacen ping, te dicen, ¿sigues ahí? Oye, esto que estábamos hablando, ¿todavía te interesa? Pero esto realmente es parte del diseño y parte de la programación que se le da, ¿vale? Es totalmente posible de hacer. Esta pregunta dice, ¿en la respuesta basada en el contenido de diferentes documentos corporativos puede incluir el enlace a las fuentes de las que ha sacado la información? Disparo yo. Sí, evidentemente nosotros lo que utilizamos, como hemos visto en la demostración anterior, lo que utilizamos es un set de datos para generar ese tipo de respuestas, ¿no? Contestar a determinadas preguntas. Ese set de datos es una consulta previa, una búsqueda previa. En nuestro caso es en un servidor de búsqueda, por lo que tenemos todo ese set de datos para poder exponerlo y relacionar la respuesta que ofrece en este caso el GPT-3 con los datos que ha utilizado como origen de esa respuesta, ¿no? Como origen de datos, como prompt. Entonces sí, es perfectamente posible. De hecho, nosotros en nuestra implementación trabajamos con esa perspectiva, ¿no? No solamente de dar la respuesta, sino que a la vez que la respuesta, los datos que han fundamentado, digamos, la respuesta del algoritmo. Hay por aquí una preguntita que yo creo que habrán hecho antes de la parte de Nacho y preguntan sobre de qué manera le podríamos sacar alguna utilidad en una empresa. Hemos hablado ya también, yo creo, de esto. Si quieres añadir alguna cosa, Nacho, o alguien más. No, reforzar también con lo que estaba comentando David. Va muy vinculado también a la demo que ha hecho David, es aprovechar nuestro conocimiento de la empresa para poder hacer ofertas a un cliente de manera automática o asistida, mejor dicho, darle respuesta a emails en base a datos que tenemos en nuestra empresa de una manera más feliz, más profesional, teniendo ese carácter que comentaba Rodri. O sea, al final hay infinidad de aplicaciones que si queréis podemos hacer un webinar concreto de este tipo de aplicaciones y cómo lo imaginamos y cómo lo estamos aprovechando nosotros, nuestro día a día, que creo que también será muy interesante. Hay un caso de uso que es entender lo que alguien me ha escrito. Imaginaros un cliente que me envía un email y me dice, quiero que me cambies la cuenta bancaria en la que me estás haciendo el cobro a partir del próximo mes. O sea, eso que antes intentábamos interpretar con algoritmos de NLP clásicos, ya los llamo clásicos porque ya es que esto es... o sea, claro, es que ahora mismo eso lo pasamos, ese mismo texto lo paso en OpenAI y le digo, devuélveme un JSON con el número de cuenta y el mes en el que quieres que le haga el cambio. Y me devuelve ya el JSON directamente sin entrenamiento ninguno. O sea, ese tipo de procesamiento del lenguaje natural es donde realmente tiene el potencial de convertir algo que no es estructurado a estructurado.
Pero pensemos que no solamente es preguntas y respuestas. En el caso de la documentación no estamos hablando solamente de que en función de unos datos podamos responder a una pregunta. Podemos solicitarle que haga resúmenes, podemos pedirle que en función de toda esa información nos decida, en función de un problema, cuál sería la mejor solución basándonos en esa información, resúmenes, conclusiones, todo ese tipo de actuaciones las podemos solicitar a GPT-3 trabajando con toda esa documentación. No es solamente... Uy, nos hemos quedado Se nos aquí. ha caído. a esas preguntas. Ahora. Sí, sí. Pero ahora, hemos perdón. perdido unos segunditos, David. Nada, que simplemente es eso, no es tampoco solo quedarnos en preguntas y respuestas, sino en la forma que tenemos de consumir y de recuperar el tiempo que comentaba Nacho al principio, pues eso, para crear resúmenes o sacar conclusiones sobre una búsqueda que nosotros podamos realizar sobre nuestra propia documentación. Y aquí hablando de esto hay una pregunta que apunta hacia, ¿no hay miedo a que deje de asistir y empiece a reemplazar? ¿Hay miedo? A mí, Yo entiendo que es de eso siempre, ¿no? a mí me gusta es Ya has dicho una que empieza, que se conversación. puede resumir, que puede escribir en redes sociales. Yo ya me he puesto a temblar, Nacho, con todo eso que has No, dicho. a mí me Pero gustó, bueno. a mí me gustó una cosa que escuché en estos días que decía, no nos van a reemplazar, lo que va a hacer es que nos va a potenciar, nos va a dar más capacidades. Aquello que hoy día nos cuesta hacer, nos va a ayudar a hacerlo mejor. ¿Vale? No viene a hacer, quítate tú que me pongo yo. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que si eres bueno, ahora serás mejor, porque además son algoritmos que aprenden de ti, se adaptan a ti. Entonces, aquello en lo que seamos carentes, esos algoritmos pueden empezar a suplirnos. Entonces, aquello que no teníamos, estos nos lo van a empezar a dar y nos van a hacer mejores. Eso es lo que va a terminar pasando. No nos reemplazarán, nos van a complementar. Es transhumanismo. Eran superpoderes. Vitamina. Chicos, pregunta también Carlos, ¿cómo gestionamos los permisos para que no responda a preguntas a las cuales una persona no tiene que tener acceso? Sí, yo entiendo que estás hablando de la parte de búsqueda de documentos. Si este documento no tengo acceso, no debería responderme. Ahí depende de cómo hagas la aproximación. Al final, nosotros, o GPT-3 tiene dos formas de consumir. Una es haciendo ese metaentrenamiento, ¿vale? Con lo que en ese metaentrenamiento tú puedes controlar qué información le pasas para que responda, con lo que le puedes quitar lo que el usuario no tiene permiso. Y la otra opción es hacer un entrenamiento, un fine tuning, que no es realmente un entrenamiento full, sino es un mini entrenamiento del algoritmo que se llama fine tuning, que genera un modelo propio. En ese fine tuning sí que habría que buscar alguna fórmula para poder aplicar algún tipo de access control list, una lista control de accesos o algo que te permita filtrar. Porque por defecto él no sabe de permisos. O sea, no estamos hablando de un algoritmo, este tipo de algoritmo no sabe qué es un permiso. Le puedes responder, te va a responder qué es un permiso, pero realmente se está inventando la respuesta. Claro, nosotros lo que hacemos ahora es precisamente aplicar esa seguridad a nivel del set de datos que le pasamos. Y si un usuario intenta acceder a la información o intenta realizar una búsqueda sobre la información que no tiene, no devolvemos set de datos y por lo tanto la parte del chat no va a poder resolver nada. Y vamos con la última preguntita que nos dice Jesús. ¿En qué versión de ChatGPT se está trabajando a día de hoy? En realidad estamos trabajando en la 3.5, aunque realmente la siguen llamando GPT-3, pero hay un nuevo modelo, porque esto va dentro de GPT-3, luego tienes diferentes modelos que puedes utilizar con diferentes características, precisiones y demás. Y hay un nuevo modelo que se llama Text DaVinci 003, que es GPT-3 3.5. ¿Vale? No ha lanzado nada nuevo. Es una nueva versión que en teoría han entrenado en diciembre. Y otra cosa es lo que tiene ChatGPT. ChatGPT sí que tiene una versión nueva de hace un par de semanas, creo que es, porque ese sí que lo van actualizando independientemente del algoritmo que podamos consumir. Pues bueno, yo creo que ahora sí que ya tenemos que dejarlo aquí. Ha habido alguna persona que nos ha puesto esa extensión de web ChatGPT por si queremos consultarla. Otras personas dan su opinión. Paco decía pues, que él ya lo usa en WhatsApp, en Teams, que no va a reemplazar a nadie, sino que van a sustituir otras personas profesionales asistidos por la inteligencia artificial. Bueno, ha generado muchísima conversación nuestro webinar de hoy. Yo lo que espero es que pues, con toda la información que nos habéis dado, todas las personas que se han unido, que os habéis unido a este webinar, lo hayáis encontrado útil, que hayáis entendido mejor todo lo que hay detrás de ChatGPT y bueno, pues que todos hayáis visto cómo GPT-3 y cómo ChatGPT pues, puede ayudar a vuestras empresas a crecer y a mejorar. Compañeros, oye, muchas gracias por A ti por acompañarnos. organizarlo.
y por conseguir compartir. reunirnos a todos Eso. en el mismo momento. Eso es Eso verdad. eso ha esto, sido Eso es cuadrar las complicado, agendas eso es tiene su complicado. mérito, cierto. Bueno, gracias a todos y hasta pronto. Adiós. Gracias. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.